Shalom, amados, bendiciones. Shalom, amados, bendiciones. Vamos a dar inicio a la siguiente clase de identidad. El tema de hoy es sobre la Tevilá. Vamos primeramente a orar y entregar este tiempo en manos del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey poderoso, maravilloso, grande, majestuoso eres tú, Rey. Te damos gracias por este tiempo, Abba. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos has venido transmitiendo, Rey. Que hoy sea una palabra de bendición para nuestras vidas, para todo el que lo vaya a escuchar ahorita o más adelante. Sé tú tocando cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, dándonos a entender un poco más, conocer más de ti, Rey. ¿Por qué y para qué hacemos cada cosa, cada mandato, cada instrucción que tú nos das, amado Elohim? Sé tú, Ruach fluyendo en medio de nosotros. Sé tú moviéndote con libertad en todos los lugares y en medio de todas las personas en donde va a ser escuchada esta enseñanza, Rey. Ponemos este tiempo en tus manos, toma tú el control de nuestras vidas, nuestras bocas, de todo lo que aquí se hable, se enseña, Rey. Te damos gracias, Bechen Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén, amén. Bueno, amados, entonces, como dijimos, el tema de hoy es debilidad. ¿Y cuál es el objetivo de este tema? Cuando nosotros hacemos la debilidad, podemos entenderlo completamente en nuestros corazones de qué se trata. Y antes se le decía el bautismo en diferentes congregaciones, en diferentes sí, congregaciones lo llaman como el bautizarlos, que es lo que generalmente se conoce. Y podemos saber cuál es el objetivo del bautismo y por qué y para qué hacer esa inmersión delante del Eterno. En Marcos, Mordejai 16:16 dice, el que tenga una fe y fuere sumergido en Tevilá de Teshuva, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. En la Reina Valera dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice también que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea es condenado. Y el que crea y sea inmerso, o sea, el que haga tevilá, será salvo. Escuchando este versículo, entonces podemos, no, bueno, nos surge una pregunta. ¿Y si no nos bautizamos, no voy a ser salvo? ¿O puedo ser un buen creyente? Pero hay gente que dice que creen con todo su corazón y dice ser buena persona, pero entonces también nos vamos a preguntar, ¿no basta con creer? ¿O si no me bautizo, no voy a ser salvo? Hay muchas denominaciones que incluso dicen, ya te bautizaste, ya eres salvo. Como si esta fuera un compromiso para ser salvo y ya lo cumpliste. O dicen, si quieres pertenecer a esta iglesia, tienes que bautizarte. Vamos a ver qué significa el bautismo. La palabra bautismo viene del griego koine baptismus y del latino bautismo y significa inmersión. El verbo bautizar significa sumergir. También puede venir de la palabra bat, que significa bañarse, teñir o mojar. Por ejemplo, ¿el bautismo católico es un bautismo? Sí, sí es un bautismo, porque viendo la etimología de esta palabra, bautismo significa mojar, como vimos anteriormente. Y también significa bañarse, inmersarse, sumergirse. Todo esto puede ser bautismo. Y etimológicamente, pues es correcto usar esta palabra. ¿Cuál es el problema?
El problema es que carece de mucho simbolismo al nombrarlo simplemente así. No tiene todo el significado para expresar todo lo que es Tevilá, el verdadero bautismo del cual nos habla la Torá. Si decimos, eh, si decimos se bautizó, estamos hablando de qué? De que se mojó de alguna manera. Y es correcto usar esa palabra, pero no muestra la profundidad de esa acción que se está llevando a cabo. Incluso uno encuentra muchas personas en el catolicismo que cuando tienen sus hijos, por lo general en el catolicismo, el bautismo lo usan en los niños pequeños, y ellos cuando tienen sus niños simplemente tienen esa ansiedad, ese deseo de bautizarlos, pero por costumbre, porque se hace, porque es un mandato en la Iglesia Católica, y de echarles su agüita. Por ejemplo, el nombre de Yeshua es Salvador, pero lo tradujeron como Jesús, que no significa nada, y le dan su significado tomado de otros lugares. Asimismo es el bautismo con la tevilá. No hay un significado profundo. Entonces el bautismo su significado real viene del hebreo tevilá o mikveh. El uso de la palabra bautismo se puede utilizar para varias cosas, como por ejemplo lo que dice en Apocalipsis 19:3. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado, que esto está en la palabra del verbo de Elohim. Dice también en la Reina Valera, está vestido de un manto teñido de sangre. Y aquí se aplica el significado al griego bautismo, que significa, que también es empapar. Pero si buscamos en la escritura la palabra bautismo, lo más atrás que nos puede llevar es en Mateo, en Matillán, cuando existía Johanán, el inmersor, Juan el Bautista, que sumergía a la gente en agua. Pero antes de esto, ¿qué significaba el bautismo? Johanán el inmersor, Juan el Bautista, bautizaba a judíos, siendo que la mayoría de ellos no creían en Yeshua. Y de hecho, Yeshua aún ni siquiera había sido sacrificado. Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas y escudriñar en esto. ¿En dónde la Biblia dice que se tenían que bautizar y aún bautizaban sin creer en Yeshua? ¿Existe un bautismo antes de que se hiciera el sacrificio de Yeshua? ¿Por qué todos salían como a un ritual a bautizarse con Johanán, con Juan el Bautista? Esto tiene que venir desde mucho antes, porque allí Johanán, el inmersor, no explica qué es el bautismo para hacerlo. Les habla de un arrepentimiento, pero no les dice más detalles, solamente venía la gente a sumergirse, a hacer tevilá. Entonces, ¿desde dónde inicia todo esto? Vamos a ver desde dónde surge la tevilá. La palabra tevilá no la encontramos tal cual en la Torá. Este es un concepto que se fue forjando dentro del judaísmo, y ese concepto, al traducirlo al griego, lo trataron de hacer pues más entendible. Por eso lo tradujeron como bautismo, que es pues inmersión. El concepto de tevilá es una limpieza en aguas ceremoniales, o sea, un ritual de purificación. ¿Y de dónde viene? Tevilá significa inmersión en agua, y es una práctica hebrea que se remonta a los tiempos escriturales. Se puede decir que se ha conservado como una práctica simbólica que permite alcanzar un nivel de pureza. O sea, es ¿qué? Un simbolismo, como se hace en Pesach, que cuando sacamos la levadura en nuestras casas, que también lo hacemos simbólicamente, porque al hacerlo físicamente, al estar haciendo todo eso en nuestras casas, limpiando y todo eso,
nosotros nos concientizamos de cómo debemos nosotros también limpiarnos interiormente en nosotros mismos. También es importante que consideremos que el agua es un elemento de juicio y de pureza. Ya vamos a ver el porqué. La tevilá, podemos ver que la tevilá se refiere al agua y está asociada a tres puntos importantes con el agua, como es el juicio. El agua ha sido un elemento asociado con el juicio, como pasó en el Mabul, en el diluvio. También se asocia con un agente transformador. Un ejemplo de esto es que si ponemos un vidrio en el agua después de un gran tiempo, es transformado en una piedra. El metal queda oxidado y va a ser transformado. Y también está asociado en el agua como purificación, porque el agua limpia. Por eso la tevilá nos va a llevar a tres elementos. Como estamos viendo, el tevilá está relacionado desde el principio de la escritura en diferentes áreas. El primer juicio, por ejemplo, lo vemos en el diluvio. La primera transformación que vemos a través del agua es cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo o Mar de los Juncos, en hebreo se dice Yamsuf. Ahí todos pasaron por el agua para pasar de ser esclavos a ser libres. Y por eso podemos ver que esta es la mayor transformación del pueblo. Esa transformación hace que pases de un estado a otro. Y también vemos el estado de pureza en Shemot 19:10, cuando le dice al pueblo, cuando Abba le dice a Moshe que le diga al pueblo: yo me voy a presentar delante de ustedes, yo voy a venir con fuego. Y el pueblo tenía que estar preparado y purificarse, sumergiéndose en agua, incluso purificar sus ropas. Aquí literalmente dice la palabra en Shemot 19:10. Así que Adonai dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas. En la Torá Emet se explica así: anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que se purifique sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas. El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en una mikveh, que es como una piscina cuyas aguas provienen de fuentes naturales y fluyen por sí mismas, como por ejemplo el agua de lluvia. La piscina debe contener mínimo 40 seat de agua, o es decir, aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar. El agua tiene que correr, por eso esta piscina se llena, pero tiene que haber un orificio por donde fluya también el agua. Eso es conforme naturalmente. Éxodo 19:10, también otra versión dice, habla de que el pueblo se purifique, de que se limpie, porque el Eterno aparecía delante de ellos después de ser transformados. Entonces allí en el monte Sinaí, Adonai les habla esto, y el pueblo se sumerge en agua y también sus ropas. Esta parte de sumergir sus ropas es porque para algunos sería muy fácil pensar en entrar desnudos, como se hacía alguna vez. Incluso en el catolicismo, en épocas antiguas, cuando se les bautizaba a los adultos, lo hacían totalmente desnudos frente a otros. Pero aquí en Shemot, en Éxodo, muestra que no tenían que quitarse la ropa y para entrar, sino que se metieran con la ropa. Y es por eso que hacemos tevila vestidos. Muchos pensarían que la primera vez que se habla del bautismo es en Mateo, pero esto es miles de años después, ya que el bautismo ya había sido puesto desde el Shemot. Parte de esta tevila que el Eterno ordena aquí en Shemot 19 es eso, poder venir para purificarse y estar en la presencia de Adonai. Precisamente aquí les dice
y prepárese para un periodo de 3 días de no tener relaciones maritales. La idea era eso, purificarse, abstenerse de lo sexual y limpiarse, de que el cuerpo se limpie delante de Adonai. Podemos ver que esta práctica del Tevila está relacionada completamente con el agua. Y bueno, ya dijimos que es un simbolismo de pureza, también es dedicación, es transformación, aún de juicio, que lo dijimos, y es para renunciar y vencer a todas las cosas que nos contaminan exteriormente y presentar un cuerpo limpio delante de Adonai. O sea que no solamente el cuerpo, nuestro interior también, porque dice que tenemos que dejar toda contaminación exterior e interior. Es muy interesante porque la palabra agua en hebreo, majin, está formada por dos men. La consonante men tiene un valor numérico de 40 y tiene dos formas completamente diferentes. Está la med, que se usa normalmente, y la final, que es la med sofit, y simboliza la sabiduría de algo mayor, que fluye y lleva en su corriente algo que desciende del cielo. La mena abierta tiene un valor numérico de 40. Quiere decir que es algo que ha derramado para conocimiento de todos. Y la men cerrada, que la men sofit, que se usa al final de toda palabra, tiene un valor numérico de 600, es lo que está oculto. Por eso está cerrada. Entonces, el agua es y simboliza tanto algo que es transformación como algo en donde hay juicio, aunque son dos cosas completamente diferentes, las dos son agua. La letra me significa más allá que solamente purificar, transformar. Y esto lo vemos en las escrituras, que todo lo que aparece como número 40 es algo que transforma. Por ejemplo, en el Mabul, en el diluvio, fueron 40 días y 40 noches. El ayuno de Yeshua duró 40 días. Y aún en la vida, cuando llegamos a los 40 años, es como que se termina un ciclo y ahora pasa a un ciclo siguiente que es ya una verdadera, ya es en la madurez y en el crecimiento. En la vida de Moche también fue un número muy importante, muy simbólico, que a los 40 años salió de Misrayim, 40 años estuvo en Madián y 40 años en el desierto. Por eso cuando hacemos Tevilá es un cambio, es un cambio de dejar todo atrás, de retomar y de purificarnos y de volver a hacer una renovación total. Rab Shaul, Pablo, en la letra en los Romanos, dice, Romanos 6, del 1 al 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la bondad inmerecida sea mayor? Nada de eso. ¿Cómo podemos los que estamos muertos al pecado seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Tevilá, en el Mashiach Yeshua, lo fuimos en su muerte? Por lo tanto, somos sepultados con él por Tevilá en su muerte, para que tal como por la gloria del Padre y el Mashiach fue levantado de la muerte, así también nosotros caminemos en una nueva vida. Porque si somos uno con él en su muerte, también somos uno con él en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido y que no seamos más esclavos del pecado. Porque al que ha muerto es libre, porque el que ha muerto es libre del pecado. Ahora, puesto que hemos muerto con el Mashiach, estamos seguros de que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach ha resucitado de los muertos para nunca jamás morir otra vez. Y la muerte no tiene más dominio sobre él. Y de esto se trata la Tevila, de morir a nuestro yo, de morir a todo pecado,
de terminar con todo esto y dejar ese ciclo pecaminoso. Al hacer Tevilá como primer punto, es un ciclo que se termina y ahora morimos para vivir en Mashiach. Por eso podemos hacernos una pregunta. Entonces, ¿seguiremos pecando? No, no, pero si una persona dice, pero yo sigo pecando, pues sí, muchas veces o casi siempre pasa eso, pero ya no debe ser deliberadamente. Muchas veces podemos caer, pues no estamos conscientes de eso, pero como dice la palabra, que si se mentía, ya no mienta más. Y esto es un ciclo que se debe cerrar. Nosotros debemos ser conscientes de eso y de que ya no podemos seguir en ese viejo hombre. Y aún si muchas veces no podemos hacer inconscientemente y cuando nos damos cuenta, para eso está el hacer esa techuva y pedir el perdón al Eterno. Y el temor de Adonai hace mantenerse alerta contra el pecado, por eso es importante que siempre clamar al Padre que nos llene de temor de Adonai, que derrame sobre nosotros temor de Adonai, porque eso es lo que nos mantiene alertas para no volver a caer en el pecado. Una persona muerta ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Entonces, por eso es el morir. Tenemos una vida, pero cuando morimos ya no podemos simplemente ser y hacer nosotros, sino ya es Mashiach que vive en nosotros. Al morir a sí mismos, a las ideas propias, se tiene que hacer tevila en Yeshua a Mashiach. Ya no podemos mantener el pecado con nosotros y esto es una decisión nuestra. Hay quien dice, voy a hacer tevila porque en la iglesia me dijeron que me inmersara. Y esto no es tevila que nos habla en la escritura. Esto es la tevilá, ya lo dijimos, es cerrar ese ciclo. No es solo hacerlo porque no lo dijeron, sin tener una conciencia. Así no se hace una verdadera tevilá. Y es comenzar a vivir en Mashiach, decir a partir de hoy ya no vivo más yo, sino es Yeshua el que vive en mí. Este es el primer punto de Tevilá y es el más importante que va a transformar nuestra vida. Y esta Tevilá es para iniciar ese nuevo ciclo, pero no es el único Tevilá y no es la única forma de hacer Tevilá. En Vallicán, en Levítico 15, del 15 al 16, dice, entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante Adonai por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. La palabra impureza aquí es la palabra tamé en hebreo, que es algo que no está al 100% en su estado normal o que no es apto para hacer ciertas acciones. No es como se tradujo, que se tradujo que en español con la idea de que es una palabra relacionada con la inmundicia o con algo sucio. No es esto. Más bien se trata de esa separación, algo que se tiene que alejar y no precisamente es algo que es inmundo, es algo que está sucio, sino es algo que se tiene que separar y que no está en su estado completamente bien y por lo tanto pues tiene que alejarse. Por esto sirve hacer el tevilá para regresar a ese estado normal, para sacar esa suciedad, limpiarnos de esa suciedad. Lo impuro, o sea, la palabra impuro no se debe confundir con inmundo, ya que no es el extremo de estar sucio, es más bien el no estar en un estado 100% normal y por lo tanto no ser apto para algo. Por ejemplo,
Cuando una mujer tiene un hijo, la palabra dice que tiene que purificarse. En Levítico 12:5 dice, si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. ¿Por qué es interesante esto de hacer tevilá después de haber tenido un hijo? Si nos ponemos a pensar, es un tiempo complicado para las mujeres que han tenido un hijo. Hay muchos cambios en su sistema hormonal, incluso hay dolor, cansancio. Para muchas mujeres esto puede ser muy difícil y llegan a la depresión postparto. Esto es porque, por no saber cómo trabajar esta primera fase después del parto, porque hay algo en su espíritu que necesita ser reavivado. El Eterno pide que hagamos, que nosotras las mujeres hagamos tevilá para estar delante de Él y volver al estado en el que como mujer se debe estar plenas y ante su presencia, sumergirse en esas aguas para volver a renovarse, limpiar y restaurar aquello que no estaba en la forma adecuada. Porque después de dar a luz una mujer, hay un cambio, hay una transformación, no solamente en el cuerpo, todo tiene que volver a ese estado normal y ese esfuerzo que hace el cuerpo que está pasando en el espíritu. Por eso es bueno hacer el tevilá como después de tener el bebé, porque los órganos con ese tiempo y bueno, apartándonos ese tiempo que determina la escritura, en ese tiempo los órganos vuelven a su lugar original y todo vuelve a funcionar normalmente. Así se vuelve a estar como el Eterno quiere que nosotras estemos. Aún en la expulsión de semen es lo mismo, en la expulsión de semen. La energía del hombre está ahí y sale. Y entonces crees que tiene toda la fuerza para trabajar y no. Aún antes de un partido de fútbol, por eso es que los técnicos, sí, todos los técnicos les piden a los jugadores no tomar alcohol y no tener sexo porque no van a tener esa fuerza, no están al 100% porque ese es el vigor del hombre y su semen es el vigor del hombre. Por eso el hombre no se puede esterilizar, más bien lo puede hacer la mujer, pero el hombre no. ¿Y por qué no? Porque está cortando el medio que se le dio para dar vida y descendencia. Por eso el hombre no lo puede hacer. La mujer no crea la vida al 100%. Pues obviamente el óvulo tiene vida, pero la semilla viene del hombre. El hombre no puede matar la vida que Adonai le da. Cuando el hombre da la semilla a la mujer en la relación sexual, le da su vida. Y por eso tiene que estar en amor, por eso tiene que ser con amor. Después, para regresar al estado normal, tiene hasta el día siguiente para crecer. Y por eso es tan importante que el hombre no debe estar derramando el semen por donde quiera. Aun cuando uno va a donar sangre, hay que tener cuidado de que el donador no debe estar no tiene que estar con muchas parejas, porque eso no está bien, eso contamina, porque eso afecta su sangre. Y no es donador apto, porque no se debe estar dando vida y energía a diferentes lugares. Y esto crea un cortocircuito dentro del cuerpo. Por eso esta parte sexual es muy importante en la vida. ¿Por qué Elohim hizo que la mujer tenga nidá? O sea, su periodo, y a los hombres los mandó a usar sencillo, tengan nidá, o sea, en la limpieza, limpiarse después de que tenga su periodo. Los sisiyot, para recordar los mandamientos que a la mujer le dio la nidad, que es menstruación, para recordarle lo que tiene que hacer. Los días de nidad son los mejores días para que la mujer ore.
busque a Elohim y sea transformada, porque es cuando el alma y el cuerpo están hambrientos, están necesitados de él. Es un tiempo sumamente espiritual que el Eterno creó para la mujer. Después de eso, se hace Tevilá para regresar y tener toda la fuerza que debe tener. Por eso ese tiempo tampoco se le permite al hombre tener relaciones con la mujer, porque es un momento de separación que el Eterno preparó para en el monte Sinaí, donde dice que estos días no va a tener relaciones sexuales para purificarse. Aún es tiempo como pareja para caminar juntos y cuidarse en este ámbito sexual para poder crecer en el espíritu y cuando vuelvan a estar juntos, que todo sea en su perfección. Todo esto es muy importante, ya que todas estas cosas el Eterno las preparó desde el principio para nuestro beneficio y con su propósito, para que caminemos, nos purifiquemos y nos amemos como matrimonio. Tevila significa que nuestro cuerpo va a entrar en el agua para entrar en el conocimiento de Adonai, en purificación de Adonai, para ser transformados, para pasar de la muerte a la vida, de la impureza a la pureza. Hay una transformación y aún si se ha fallado, por ejemplo, si sigue siendo impuro en algunas áreas de la vida, esto nos ayuda, pero tenemos que seguir esforzándonos, porque muchos están luchando, pero caminan hacia su perfección. Por eso dice el Eterno que nos esforcemos y seamos valientes para llegar a vencer todo esto. Vemos que la Torah dice, limpiarán sus vestiduras y sus cuerpos, porque así como lavamos las vestiduras, así tenemos que purificar nuestra alma. No solamente lo que se puede ver a simple vista, estar caminando en la presencia del Eterno. ¿Y por qué esto? Porque ya dijimos, un término de ciclo y se procede a la purificación. Precisamente la palabra en hebreo mikveh significa cuerpo o colección de agua. Cuando aparece esta palabra de mikveh, aparece en Bereshit, en Génesis, cuando habla de que separó las aguas y le dio nombre. Bereshit 1:10 dice, y llamó Elohim a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Este conjunto de aguas dice en hebreo, Vaikara Elohim la Yabashat Aeres Ulemibet Ayamim Kara Yamim Bayar Elohim Quito. Llamó, llamó a lo seco tierra, al conjunto de agua mares. Y entonces este conjunto de aguas es ese cuerpo de agua y eso se llama mikveh. Puede ser un río, puede ser un manantial, puede ser el mar, puede ser una pileta donde el agua corre, como dijimos antes, se llena, pero tiene que haber un orificio por donde el agua fluya, corra, no puede estar estancada. Por eso siempre en una mikveh está la llave abierta para que el agua esté fluyendo. El mikveh sirve precisamente para hacer tevilá. El mikveh que hacemos cada muadí es una tevilá para purificación y no solamente para inmersión. La forma de hacerlo es el que se vuelva repetitivo y pues tiene esa razón, es un ritual en el cual nuestro cuerpo tiene que conectarse a lo espiritual completamente. No se debe tener, eh, ¿cómo se debe hacer? No se debe tener nada adherido al cuerpo, joyas, pintura, pulseras, prendas en el cabello ni cosméticos. ¿Para qué sirve la tevila? La inmersión en espíritu para purificación, para purificar nuestro espíritu. Muchos dicen que hay 3 tipos de tevilá, que son en agua, en espíritu y fuego.
Y de agua, cuando uno hace inmersión en el agua. De espíritu, cuando el Rúa viene a nuestra vida. Y de fuego, purificación, que es la transformación con el fuego del Rúa HaKodesh. Eh, y esto para producir paciencia, para producir transformación de vidas. Y todo eso se hace para conocer a Elohim. El Tevilá en espíritu y en fuego es para purificar nuestra alma, nuestro espíritu. Hacen la misma función, solamente que trata sobre presentarse delante del Eterno en cuerpo y en espíritu unidos. Primero pasa en nuestro espíritu porque primero viene a nuestra alma para el entendimiento y entonces fluye el del agua. En la Torah primero estaban llenos del Ruach de Elohim, del Ruach HaKodesh, y después hacían el bautismo, o sea, después hacían Tevilá, después eran inmersos en el agua. En la casa de Cornelio, Pedro estando allí predicando, desciende el Ruach HaKodesh. Y también Felipe encuentra en otra parte, Felipe encuentra el etíope y estaban hablando de la Torá. Y en ese momento viene el Ruach HaKodesh sobre su vida y entonces decide hacer Tevilá. Eso está en Hechos 8, 26, 39. En los versículos 35 y 36 dice, Hechos 8, 35, 36 dice. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yeshua, o sea, la besora, la buena nueva. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo haga tevila? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo inmersó. Primero debe haber una conversión. El Ruach HaKodesh revelándose a cada uno, convenciendo, sellando. Y después está el tomar la decisión de inmersarse. Pero primero viene el Ruach HaKodesh en nuestra vida para empezar a transformarnos. Cuando una persona llega al Eterno, no se trata solo de decir, acabas de recibir a Jesús, ya tienes que bautizarte. No, primero tiene que haber una transformación en su vida para entender que a partir de ahora, al inmersarse, muere a ese viejo hombre y vive uno nuevo juntamente con Yeshua. Bueno, Ahora vamos a ver cada cuánto tiene que hacerse técnica. ¿cada cuánto tiene que hacer Tevilá en el Ruach HaKodesh? Todo el tiempo que se pueda, hay que rogar que Él nos sumerja en su presencia. No solamente es en agua físicamente, sino que hay que sumergirnos en el Ruach, inmersarse en Él, que sea Él quien nos llene, que fluya en nosotros su poder. La preparación para hacer Tevilá. Antes de presentarse delante del Eterno, la persona que hace Tevilá debe primero hacer Teshuvá, quitar todo lo que estorba, quitar todas las ideas vanas, el orgullo, la falta de perdón, la vanidad. No ir a pedirle que te dé un carro o una casa, no. Porque si uno viene con todo eso encima y dice que quiere inmersarse, ¿puede estar inmerso en el Ruach? Pues no, así no funciona. Por lo tanto, hay que quitar todo eso y no estorbarse a sí mismo por detalles. Hay que realizar un baño higiénico, quitar las alhajas del cuerpo, incluidas las del cabello, las ligas, los pasadores, los cosméticos, perfume, barniz en las uñas. Se debe haber orado y estar en la presencia del Eterno. En el momento de sumergirse, se colocará con las piernas ligeramente separadas y los ojos y la boca no deberán estar cerrados fuertemente, o sea, no apretados, sino débilmente, para que el agua pueda fluir sobre todo el cuerpo. Bajar hasta quedar completamente cubiertos por el agua,
cubrir todo nuestro ser, no dejar nada afuera, incluso el cabello largo de una mujer. Si no se sumergió completamente, deberá inmersarse nuevamente. En Oshana lo hacemos 3 veces para asegurarnos de esto, de que estemos completamente sumergidos. Y desde aquí viene la llenura del Ruach HaKodesh. Recordemos que la llenura del Ruach HaKodesh, eh, lo más sorprendente, es de las más sorprendentes que hay en el Tanakh. Fue lo que sucedió con Salomón. Él buscando de Adonai con todo su corazón, le llenó de su presencia y entonces ahí el Eterno le habló y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Pero eso no vino así nomás de repente, no. Shlomo, Salomón, estaba en ayuno de 40 días purificándose y ahí en la presencia de Elohim vino su Ruach y aconteció que pidió todo lo que quiso conforme al Ruach. Por eso Salomón escribió el libro de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, el cual dice en la primera parte de Cantares, Shir Hashirim 1:3, prefiero disfrutar del aroma de tus perfumes, y eso eres tú, perfume agradable. Esta es de la traducción del lenguaje actual. Tus aceites de unción tienen una fragancia maravillosa. Tu nombre es como aceite de unción derramado. Eso está en la Torah viviente. ¿Qué es el perfume? Es la esencia que deja una persona. ¿Y qué es eso? El Ruach HaKodesh. Cuando hacemos Tevilá, debemos cuidar los puntos que vimos antes y obviamente no tener miedo al agua para poder sumergirse completamente. No querer dejar una parte fuera. Porque cuando venimos delante del Eterno, no podemos decir, Rey, transfórmame, transforma mi vida, ya no quiero hacer esto, pero quiero seguir siendo enojo. O sea, quítame todo eso y aquello. Pero esto otro no me lo quites. Hacer eso no nos va a servir de nada. Conforme a los sabios, el hacer tevilá se hace 3 veces la inmersión completa, porque el número 3 es confirmación, es estabilidad, así como el tripié con sus 3 patas, por ejemplo, obtiene una buena estabilidad. Esta es una de las razones por las cuales le decimos al Eterno, Kadosh, 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 porque se confirma quién es Él. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De igual manera, cuando hacemos Tevilá, no es de que ya me sumergí y ya salí. No, hay que confirmar 3 veces. Soy limpio, soy limpio, soy limpio. También dependiendo de la razón de hacer Tevilá, lo más conveniente es que sea con testigos. En, en Ezequiel 36, 25 y 26 dice, entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Este es simbolismo de Tevilá para poder purificarnos y que su Torah esté en nosotros y que no sea solamente una Torah de piedra que no nos sirve para nada, que pueda ser lo que en realidad es, su palabra impregnada en nuestro corazón, para que entonces Él quite el corazón de piedra y ponga su corazón de carne. Nos haga nuevos con un espíritu nuevo. Y la única forma de serlo es volviendo a Él, haciendo Teshuvah. Teshuvah precisamente es regresar a casa, pero en ese regreso de hacer Teshuvah tenemos que purificarnos para regresar al estado normal. Cuando esto tiene impurezas y lo tallas, ¿a dónde tiene que regresar? Cuando se está en estado de impureza, quiere decir que no está correctamente como debe estar. No está con todo su esplendor y con toda su forma correcta que tiene que estar. Y si está regresando a la forma normal, ahora hay que purificar, ser más limpio para llegar a la forma que Adonai quiere que seamos en Yeshua HaMashiach. Como dice el Tehilim 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, purifícame, hasta ser más y más blanco. Es una condición de nosotros, de que Él ya nos limpió y estamos con Él, y ahora cada día estamos purificándonos.
porque dice en Efesios que solamente tenemos un Elohim y un Tevilá, Efesios 4:15. Y hay un Adón, una emuná, una inmersión. ¿Significa que nada más debemos hacer una vez Tevilá? Aquí no está hablando de hacerlo solo una vez, está hablando de que seamos uno solo, que haya un mismo objetivo, un significado en común. En tiempos antiguos, para hacer Tevilá, nadie podía hacer sacrificios por sí mismo, o sea, que no se podía simplemente ir, poner el animal, matarlo y ponerlo en el altar para ofrecerlo al Eterno, sino que se tenía que ir delante de un sacerdote y el sacerdote lo hacía por la persona. Con el mikve era lo mismo, el sacerdote lo hacía, ayudando para que se purificara por medio del sacerdote, pero no podía hacerlo solo y decir, ya soy limpio. El sacerdote, el Cohen, era el que hacía el tevilá, y ya después la persona podía hacerlo, pero obviamente tenía que ser conforme a la escritura, o sea, con un Cohen. ¿Por qué Johanán, Juan el Bautista, hacía tevilá? Porque él era Cohen, sacerdote, hijo de Zacarías, del linaje eh, de Aarón. En Lucas 1, 5, 13, 59, 60, en estos versículos dice, en los días de Herodes, rey de Yehudá, hubo un Cohen llamado Sejarjá, que pertenecía a la división de Abiyá. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elisheba. Pero el Malach le dijo, no temas, Sejarjá, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elisheba te parirá un hijo y le pondrás por nombre Johanán. Al octavo día vinieron a hacerle la Brit Milá al niño. Estaban a punto de llamarle Sejarjá como su padre, pero su madre habló y dijo, no, él será llamado Johanán. Por eso todos venían a él para hacer tevilá, solamente que en la historia, cuando el imperio romano llegó, quitó al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, y buscaron a alguien que estuviera favoreciendo a Roma para suplantarlo como sacerdote. Entonces Caifás aceptó. Se dice que él no era del linaje de Aarón, por eso Yeshua le dijo que no era sacerdote. Los sacerdotes eran gente comprada, por eso Yeshua los trataba de este modo. No es que les faltara respeto, simplemente es porque no eran verdaderos sacerdotes, no eran Kohanim. En esa época, muchos que eran realmente sacerdotes, al ver toda esta maldad que vino desde tiempos de Grecia, se empezaron a helenizar, tomaron costumbres griegas y después llegó Roma, tomó control de la religión. Muchos de estos sacerdotes que no estaban de acuerdo con toda la manipulación, como Johanán, por ejemplo, renunciaron a todo y salieron de ahí y se fueron a vivir a las cuevas o al desierto. Y de ahí viene Johanán. Y de ahí que Johanán dice, yo, en Juan 1, 3, 23 dice, él dijo, soy la voz de alguien que clama en el desierto, endereza el camino de Adonai, como dijo el profeta Isaías, en Isaías 43, 5. Los esenios eran sacerdotes levitas que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el templo, pero que tenían mucho conocimiento de la Torá y estaban sirviendo al Eterno ahí. Y que al contrario de los sacerdotes elegidos por los romanos, eran gente que usaba prendas caras y piedras preciosas, eran los ricos de aquel tiempo. Bueno, pues Johanán, conforme a la Torá, podía inmersarlos en agua, llevar a cabo tevilot, que es tevilá en plural, porque era del linaje de Aarón y por eso venían a él y les sumergía en agua, porque él tenía la purificación. Y es por eso que Yeshua les dice a los fariseos, ustedes no hicieron tevilá con Johanán, porque Johanán los inmersa en su nombre porque era sacerdote, y él les purificaba en su purificación como está escrito en la Torá. Por eso también Rav Shaul, Pablo dice en Primera de Corintios 1, del 14 al 17,
Le agradezco a Adonai que no sumergía a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De otra forma, alguien pudiera decir que fue sumergido en mi nombre. Y Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Johanán bautizó con tevilá de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Por eso cuando se hace tevilá es bueno tener testigos de lo que se está haciendo y si se puede, haber algún siervo mayor para orar. Pero si no se puede, lo importante es hacerlo en el nombre de Yeshua. Él es nuestro Cohen Gadol, gran sacerdote, en quien nos somos purificados, limpiados a través de sus méritos. Por la decisión de caminar en nuestro Adonai, muriendo a nuestros caminos y caminando en Yeshua HaMashiach. Entonces podemos entender que conforme a los padres de la emuná, a los patriarcas, que toda la inmundicia del cuerpo pueden ser quitados a través de este ritual de inmersión. Uno de ellos es Naamán, que fue a hacer tevilá y fue sanado de la lepra. En segunda de Reyes, Melahín 5:14, dice, así que él descendió y se sumergió 7 veces en el Jardín, como el hombre de Adonai había dicho que hiciera, y su piel fue restaurada, y se hizo como la piel de un niño, y fue limpio. Él quedó limpio de la lepra, y no solamente en el cuerpo, sino la de la impureza interior. En primera de Pedro 3:21 dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, al hacer tevilá, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne como respuesta evidente de haber hecho teshuvá y tener así una buena conciencia hacia Adonai por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach. El tevilá que corresponde a esto ahora nos salva. Esto de hecho viene desde antes de los días de Noa, mientras se preparaba el arca en la cual 8 personas fueron salvas por el agua. El tevilá no solamente quita la inmundicia del cuerpo, sino que es conforme a la resurrección, la aspiración de una buena conciencia, caminar, cambiar nuestra mente, nuestro espíritu para ser salvos. Por eso, el que crea y haga tevilá será salvo. El que tenga la emuná, esté firme, sea fiel a Elohim. Y si regresamos a ver Marcos 16:16, que lo vimos al principio, el que tenga emuná, fe, y fuere sumergido en tevilá de Teshuvá, recibirá la salvación de Elohim. Pero el que no crea será condenado. Ahora vemos que es mucho más allá, no solamente con creer e ir a mojarse una persona es salva, no. Se trata de mantenerse firme, fiel a Adonai y purificado en Tevilá, rompiendo ese ciclo de pecado gracias a los méritos de Yeshua HaMashiach, para ahora vivir con Adonai y mantenerse limpio. Eso es hacer Tevilá, ser purificado. Entonces es importante entender de qué trata, porque hay mucha gente que no entendiéndolo piensa y dice que bautizándose ya van a ser salvos, pero no entienden todo el concepto del Tevilá. Este versículo dice, el que tiene emuná, el que cree firmemente siendo fiel a Adonai y hace Tevilá. No un momento o algunos años, sino esa firmeza debe durar para siempre. En otras palabras, es el que es fiel a Adonai y se mantiene limpiándose constantemente, ese será salvo. Y aquí se resume pues la clase de hoy, el propósito real de hacer la Tevila. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Que Abba les bendiga. Shalom, shalom. Shalom, amados, bendiciones. Dios les bendiga grandemente.